le voy a pedir a mi hermano Adrián Martínez que le pida a Dios que nos ayude en esta reflexión. Por favor, hermano. Asimismo, Señor, te pedimos que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para poder entender lo que quieres decirnos a través de nuestro nuevo pastor. Te pedimos que reflexionemos en lo que tú tienes preparado para nosotros y nos sirva para nuestra vida cotidiana hoy y siempre. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Esta reflexión que vamos a comenzar en este momento se divide en dos partes. De hecho, son dos sermones paralelos, dos sermones gemelos. Muchos de ustedes se habrán dado cuenta que hoy estaba anunciado para predicar nuestro hermano el presbítero Raúl Méndez Yáñez, y en efecto él nos va a acompañar la siguiente ocasión, porque muy brevemente les explico la razón de este cambio, de esta inversión. El sermón se llama, como ustedes pueden ver ahí, se llama Relaciones Humanas en la Iglesia. En este caso la primera parte se llama Perspectiva Doctrinal, y la segunda parte, Dios mediante, el próximo domingo va a ser la perspectiva social. No quisimos poner sociológica para no herir demasiado ciertas susceptibilidades. Quizás sea la palabra más adecuada, porque hay que decirlo de una buena vez. En el Nuevo Testamento, en la segunda parte de las Escrituras, se puede reconstruir con mucho detalle, con mucha claridad, toda una sociología de la Iglesia. ¿Qué es eso? Relaciones humanas en la Iglesia. ¿Las relaciones humanas en la Iglesia son diferentes a las que puede haber en un club social? ¿Son diferentes? No. Somos seres humanos y muchos miembros de esta iglesia en plena comunión, miembros que participan activamente, sin ningún problema pueden solicitar su membresía en algún otro club social, deportivo o de cualquier otro tipo, cultural, no hay ningún problema. Solamente que al entrar a ese otro club, donde por supuesto podrán hacerlo con su respectiva cuota, ¿verdad?, les presentarán un reglamento interno, ¿verdad? Condiciones, derechos, cuánto dura la membresía, simplemente, y todas las cosas a las que tendrán derecho, obligaciones y demás, un reglamento interno de ese club social, deportivo, cultural, político, en fin. ¿La iglesia tiene un reglamento interno, así como los demás organismos sociales? ¿La iglesia tiene un reglamento interno? ¿Las iglesias? Sí. Sí, el primer reglamento interno de la iglesia está en Mateo 18. ¿Dónde está? Mateo capítulo 18. Y yo les quiero contar una brevísima anécdota que tiene que ver directamente con nuestro tema. Existe una revista que desde Latinoamérica busca interpretar las Escrituras con mucha seriedad. De esa revista incluso vamos a hablar mucho por la tarde a todos aquellos que puedan acompañarnos en el taller bíblico doctrinal de hoy por la tarde. Vamos a hablar mucho de esa revista. Esa revista se llama RIBLA, son sus siglas, RIBLA, Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana. Se publica en Costa Rica y en Ecuador, 2 o 3 números al año. En el año 1997, los editores de esa revista dijeron, habiendo hecho la planificación anual para los temas de la revista, dijeron, tenemos que dedicarle un número completo al Evangelio de Mateo. Muy bien, buscaron a los autores, ¿no?, especialistas en Mateo, especialistas en los textos, hombres, mujeres de toda América Latina, incluso de fuera de América Latina, encargaron y llegaron a un punto crítico. Mateo 18. ¿A quién le encargamos Mateo 18? Y el comité interno de la revista, el comité editorial, empezó a buscar y a pensar. Salieron nombres, varios nombres de especialistas en el Evangelio y en otras cuestiones del Nuevo Testamento, y alguien propone un nombre que le causó sorpresa a varios en esas reuniones. ¿Por qué no le pedimos a Gustavo Gutiérrez que escriba ese texto? ¿A quién? Sí, a Gustavo Gutiérrez. ¿Y quién es Gustavo Gutiérrez? Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano, es el padre de la teología de la liberación.
Yo no sé si algunos nos vamos a santiguar aquí al hablar de la teología de la liberación. Y alguien respondió y dijo, qué buena idea. Pues sí, que Gustavo Gutiérrez escriba el texto sobre Mateo 18. Y se lo pidieron a él. Le pidieron el texto de análisis de Mateo 18 y él respondió muy amablemente y le puso de título a ese texto Gratuidad y Fraternidad, Mateo 18, año 1997. De modo que lo que tienen ustedes ahí en la tercera columna de la página 3 de su boletín, tercera columna de la página 3 de su boletín, el resumen del sermón, todo eso es de Gustavo Gutiérrez, completito. Hoy por razones técnicas no pudimos imprimir aquí el sermón, aquí lo traigo en el teléfono de cualquier manera, para acompañar algunas de las cosas, pero básicamente todo está concentrado ahí, en esa tercera columna de la página 3. La introducción. La introducción es obligada, obligada. Yo entro a ese club social, por ejemplo, aquel tremendo que está ahí en la esquina de División del Norte y Churubusco, que muchos conocen, la famosa GUAI, la Asociación Cristiana de Jóvenes, la IMCA, ¿no? Yo entro, llego ahí, pregunto cuánto me cuesta la membresía, ¿no? Me dicen, le cuesta tanto, dura tanto tiempo, me dan mi reglamento y yo me presento por primera vez a nadar o a jugar ajedrez, todas las cosas que hay en esa Asociación Cristiana de Jóvenes, como todavía se llama. Y voy, llego y participo y me encuentro y hago amigos, tengo personas cercanas y conocidos, invito a otros, nos reunimos, participamos, se forma un buen grupo y hay muy buen ambiente, ¿verdad? Como en cualquier asociación. Aquí la pregunta sería, ¿y en ese club o en otro parecido, una de las condiciones para que yo esté en ese club es que yo ame a los demás miembros de ese club? No necesariamente. Que en el reglamento diga, primer artículo del reglamento, es obligación de la persona que quiera ser socio, miembro de la UAI, es obligación que ame a los demás miembros. Por supuesto que no dice eso, dice otras cosas. Respeto a la entrada, a los horarios, a los vigilantes, todo lo que dice el reglamento. Mateo 18, ¿qué dice como parte del reglamento de la iglesia? El amor en la comunidad cristiana. Es condición obligatoria para formar parte de la iglesia de Jesucristo, amar a todos los demás miembros de la misma. Y algunos dirán, pues eso me hubieran dicho antes de hacerme miembro. Porque no puedo tan fácilmente amar a todos los miembros, hombres y mujeres de la iglesia. Pero ¿qué dice Mateo 18 en la muy útil interpretación de Gustavo Gutiérrez? Lo leo. El amor libre y gratuito de Dios. ¿Amor qué? Libre y gratuito. No cuesta nada. La membresía no hay, no se cobra membresía. Es un amor libre y gratuito de Dios. Ese amor de Dios, corazón de la revelación bíblica, centro de la revelación de las Escrituras, ese amor es el fundamento y el sentido último de la comunidad de discípulos de Jesús. No puede haber otro fundamento. Esta debe ser, la comunidad, debe ser expresión de ese amor. ¿En dónde? En la historia, no fuera de ella. Año 2017, dirían las Sagradas Escrituras como los profetas. Primer año del periodo de Donald Trump. Así dicen los profetas, ¿no? En el primer año del rey Usías, dice Isaías 6. Capítulo 6, en el primer año del rey Usías, yo, Isaías, estaba en tal lugar y tuve la revelación de ¿qué? Del propio Dios que henchía sus faldas, henchía en el templo y eso vi Dios. ¿En qué año? En el año primero del periodo del rey Usías. Estamos en el año cuarto del periodo de otro señor en nuestro país. Fuera del país, dentro de la historia, es el año primero de este otro señor. La historia es el contexto en el que la iglesia da testimonio de su fe. No hay otro.
Por eso Gustavo Gutiérrez hace muy bien en terminar esta frase redonda cuando dice que la comunidad cristiana, debe ser expresión de ese amor, del amor de Dios. ¿En dónde? En la historia y no fuera de ella. Año 2017. Primer punto, la vida en comunidad. Hace algunos años, pocos realmente, esta iglesia en particular estuvo estudiando un libro que se llama Vida en Comunidad, tal cual, así se llama ese libro, Vida en Comunidad, de un pastor luterano alemán que fue asesinado por Adolfo Hitler antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer. Y en ese libro veíamos muchas cosas, muchos detalles relacionados con la vida en comunidad. La vida en comunidad, cuando menos en esta iglesia, ¿cuántas horas a la semana se experimenta? Díganme, ¿cuántas horas? El domingo estamos unas 3 o 4 horas como máximo. El martes el club de Toby se reúne de 7 a 9 más o menos. Ya completamos unas 6 horas. El coro ensaya unas 2 horas por semana, son 8, y puede haber alguna otra actividad, quizá el domingo en la tarde, y llegamos a unas 10, pongamos 12 horas por semana. A eso se reduce la vida comunitaria de esta iglesia local, de esta parroquia. ¿Es poco o es mucho? Para algunos puede ser mucho, porque viven del otro lado de la ciudad, porque viven en el Estado de México. Puede ser mucho o poco, según se utilice el tiempo. ¿Qué dice Gustavo Gutiérrez al comentar Mateo 18? La vida en comunidad. Los seguidores de Jesús deben vivir en comunidad su fe en el Dios de la vida. No se puede experimentar el seguimiento de Jesús, la vida de fe centrada en Jesús de Nazaret, no se puede ni se debe vivir en el aislamiento. Yo solito, yo no tengo iglesia porque todas las iglesias son tan hipócritas, todo el mundo, que yo ni me paro en esa iglesia porque en todas partes hay hipócritas. ¿Cierto o falso? Cierto. Totalmente cierto, sí. Pero la exigencia del Nuevo Testamento es que hagamos vida en comunidad siempre. La carta a los Hebreos es clarísima en ese sentido cuando dice: no dejen de reunirse como algunos ya tienen por costumbre. Y si le agregamos una palabrita al texto, el texto no se va a enojar. No dejen de reunirse como algunos tienen por mala costumbre. Es una mala costumbre no reunirse en el nombre de Jesucristo. Segunda balita. No bulete, porque estamos en México. Mateo está atento a la riqueza. No se refiere a la riqueza en dinero. Se refiere a la riqueza, pero también a las dificultades de esa convivencia. Nuestra convivencia es rica, está llamada a ser edificante, está llamada a ser buena. Nuestra convivencia tiene que ser saludable, sana, respetuosa, justa, digna. Todo eso tiene que ser nuestra convivencia como hermanos. La iglesia está llamada a eso. Y Mateo, pero sobre todo Mateo 18, las palabras del Señor Jesucristo que aparecen en Mateo 18 y que leímos hace un momento, están atentas a todo esto, pero también a las dificultades de esa convivencia. Vamos al pasaje para ver dónde está la primera y más importante dificultad en ese sentido. Segundo párrafo que está muy clarito, versículo 15, si no me equivoco. Si tu hermano peca contra ti, ¿Podríamos algunos subrayar en nuestro boletín esa frasecita, por favor? Y si tienen rojo, mejor. Si tu hermano peca contra ti. La profundidad psicológica del Señor Jesucristo cuando observa esto y señala que cada uno de nosotros siempre será el agraviado desde su propia perspectiva. Él pecó contra mí, no, yo no le hice nada. Yo soy incapaz de ofender, de verlo mal, de darle una mala contestación, de hacer una cosa negativa. No, yo soy incapaz. Siempre es el otro. El Señor Jesucristo aquí es un psicólogo extraordinario.
si tu hermano peca contra ti, porque siempre vas a decir que es tu hermano el que peca contra ti. Una profundidad psicológica sin par, extraordinaria. Si tu hermano peca contra ti, porque siempre vas a sentir eso tú, ve a solas con él y hazle ver su falta. Ah, claro, pero por supuesto que le voy a hacer ver su falta, decimos, ¿no? Claro, me va a oír. Sí, por supuesto, me va a escuchar. El comentario del texto en ese sentido sobre Mateo apunta a trabajar las dificultades de esa convivencia. Por eso la primera parte de esta reflexión sobre relaciones humanas en la iglesia, la primera parte tiene que ser doctrinal, porque si no le hacemos caso a Jesucristo para moderar y modular nuestro comportamiento colectivo en la familia cristiana, no le vamos a hacer caso a nadie. ¿Queda claro? Si no le hacemos caso a Jesús, es por demás todo lo que se diga. Él es el Señor de la iglesia, ¿no? Él murió para que la iglesia exista, ¿cierto? Él estuvo en la cruz para que surgiera esta comunidad. Él llamó una comunidad nueva en el mundo. Todo eso es verdad. Por lo tanto, Él es el único que tiene la facultad absoluta de decir cuál va a ser el reglamento interno de la iglesia. Y en Mateo 18 lo hace. Lo hace. Y lo hizo muy bien, obviamente. ¿Qué más dice? Al recordar esas dificultades y esa riqueza de la convivencia, ¿qué hace Mateo, el Evangelio? ¿Qué hace el Señor? Reflexiona la experiencia eclesial que sustenta su Evangelio. El sustento histórico del Evangelio, el sustento concreto del Evangelio está en la experiencia eclesial que hemos tenido. Y podemos tener una experiencia eclesial o comunitaria terrible, igual que el que se inscribe en el club. Se inscribió a ese que dijimos y no le gustó. Ni siquiera terminó su periodo de membresía y se salió. No me gustó. El instructor de natación es pésimo. Me voy a la Nelson Vargas. Ese sí es bueno. Se sale del club porque está pagando y porque dice yo me cambio porque tengo recursos, puedo irme y tengo la libertad de hacerlo. Tal cual. Muy bien. ¿Fuerte? Ah, por supuesto, que cobra más caro. Entonces, esa es la experiencia eclesial. Y podemos cambiarnos de iglesia como cambiarnos de zapatos. Todos los días, todas las semanas, todos los meses. Porque la experiencia eclesial comunitaria que tengamos, que dice Gustavo Gutiérrez al comentar Mateo 18, esa experiencia sustenta su evangelio. Nada más. Por ello, da normas muy precisas para ese compartir. ¿Cuáles son esas normas? ¿Cuál es este reglamento interno? Y otra vez, al revés, para retroalimentar. ¿Quién dio el primer reglamento interno para la vida comunitaria de la iglesia? Por supuesto, nadie más. Nadie más podía dar pautas, órdenes, normas, reglamentación para que si tú te sientes agraviado por tu hermano, porque siempre va a ser así, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a buscarlo y le vas a señalar su falta. Diálogo directo, sin intermediarios en una primera instancia. Tercera balita, la parábola de la oveja perdida, clásica. El pastor de la parábola, el pastor del cuento, tiene 100 ovejas, ¿verdad? Que son muchas, muchísimas para andar ahí junto a la barranca y en el campo y controlar 100 ovejas. Yo paso. Se le pierde una, se desbarranca una. Rebelde, latosa, odiosa, la oveja aquella se va donde no debe. ¿Y qué hace el pastor? Dice el Señor Jesucristo. Deja entre comillas las 99. ¿Fuerte? Resguarda. Las pone a buen resguardo y busca a esa oveja rebelde, perdida, que anda por ahí. Dice Gustavo Gutiérrez. La parábola de la oveja perdida recuerda cuál debe ser la prioridad pastoral de la eclesía, de donde viene la palabra iglesia, de la palabra griega eclesía.
¿Quiénes son la prioridad? Los pequeños. ¿Cómo empieza el capítulo? Que no leímos el inicio de Mateo 18. ¿Cómo empieza? Mateo capítulo 18 comienza recordando el lugar de los niños, de los pequeños en la comunidad cristiana. En aquel tiempo, dice el versículo 1, los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron: oye, Señor, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿El mayor, el supremo? Y Jesús, ya sabemos lo que hace, llama a un niño o niña, no lo sabemos, y lo pone en medio de ellos y les dice las palabras clásicas. De cierto os digo, en verdad les digo, que si ustedes no se vuelven o se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que es necesario que cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos, y el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Existe una declaración de derechos de la infancia en nuestros tiempos? ¿Quién la promulgó? ¿La Iglesia Cristiana? ¿Quién la promulgó? La Organización de las Naciones Unidas. ¿Un documento como ese le hace eco a las palabras de Jesucristo? ¿Fuerte? Solo una persona dice que sí. Pregunto de nuevo. La Declaración de Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas, de la ONU, ¿le hace eco a las palabras de Jesucristo de Mateo 18, 1 al 5? ¿Sí o no? Sí. Hay que dar gracias a Dios porque la ONU haya hecho eso. ¿Ya habíamos dado gracias por eso antes? Sí. Algunos sí. Pero no estamos acostumbrados a agradecer que instancias como esas, que no tienen nada que ver con lo religioso, oficialmente, retomen el espíritu del Evangelio y rescaten y digan, por ejemplo, hoy que no debe haber trata de personas menores de edad. Trabajo, que no deben trabajar hasta determinada edad. Derecho a un nombre, a una familia, derecho a jugar, dice el documento. Tienen derecho a jugar. Todo eso dice el documento. Estos niños a los que ya vio Jesús ahí estarían estudiando seguramente un documento tremendo, ¿verdad? Cuando los llamó. ¿Qué estaban haciendo estos niños cuando los llamó Jesús? Jugando. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero el versículo 6 cambia de canal. El versículo 6 se mete a otro terreno y se mete a arenas movedizas, y las arenas movedizas son la convivencia adentro de la comunidad cristiana. Leo a Gustavo Gutiérrez otra vez. La parábola de la oveja perdida recuerda cuál debe ser la prioridad pastoral de la eclesía: los pequeños. Unos son los niños menores de edad realmente y otros son los pequeños, versículo 6. La palabra griega para pequeños no tiene ningún problema en español. Son los mikroi, micro, chico, pequeño. Ya no se refiere a los niños en el versículo 6. Cualquiera que haga tropezar, cualquiera que se le atraviese para que caiga a alguno de estos mikroi, de estos pequeños que creen en mí, miembros de la comunidad de Mateo, parte de la comunidad de Mateo, discípulos y discípulas que ahora siguen a Jesús, cualquiera que ofenda, cualquiera que escandalice a alguno de ellos, que se vaya a poner una piedra de molino en el cuello y que se hunda en lo profundo del mar. Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, por los escándalos. La palabra escándalo viene literalmente del griego, escandalón, piedra de tropiezo que se atraviesa. En México sería mejor una cáscara de plátano, para que nos entendamos. Aquel que le ponga una cáscara de plátano a su hermano, o que le mete el pie, como en las escuelas jugábamos tanto, ¿verdad? Metiéndole el pie al compañero. Aquel que haga eso en la iglesia, mejor que se tire al mar. Versículo 7. Mateo 18, versículo 7, es la más dura,
es la más intensa de las afirmaciones de Jesús para las condiciones que debe de haber en su iglesia. Es como el Señor Jesucristo dijera: aquí en mi casa mando yo. La iglesia es mi casa y aquí en este terreno esto es lo que debe pasar. Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mateo 18, versículos 7 en adelante y todo el resto del pasaje son el reglamento interno que puso ¿quién en la iglesia? Jesús de Nazaret. Sigue Gustavo Gutiérrez. No solo no escandalizarlos, se debe también ir en busca de ellos. Igual que la oveja perdida y despistada que se fue por la barranca y por la cual el pastor de las 100 debe dejar a las 99 e ir a buscarla a ella, igual hay que ir en busca de ellos. Si bien la iglesia debe cuidar de los que están dentro de ella, es imperativo igualmente ir más allá de ¿dónde? De sus fronteras. Aquí hay que citar textualmente otras de las cosas que escribe Gustavo Gutiérrez sobre eso. Él dice lo siguiente: Jesús es un pastor universal. Jesús es pastor de Donald Trump, aunque no nos guste, aunque nos caiga mal. ¿Qué pasajes bíblicos citó en su discurso inaugural? ¿Qué pasajes bíblicos citó? ¿Alguien me recuerda? Cuando menos uno. No me digan que no lo vieron. Digo, está bien, se entiende por qué no lo vieron algunos. Pero había que verlo, cuando menos leerlo. A los 10 minutos ya estaba en español el discurso completo en internet, que además es el más breve de los últimos tiempos. Pretexto para eso no hay. Citó nada menos el Salmo 133. Y no lo leyó, ¿o sí? No leyó, citó, improvisó, lo dijo, seguramente lo preparó, no hay duda, por supuesto que lo debe haber preparado, pero se expresó muy bien y su oratoria no es nada mala, No es nada mala la oratoria de Donald Trump. Perdónenme, yo sé que les cae mal. Pero Jesús de Nazaret es el pastor de Donald Trump. Yo no estoy tan seguro que sea el pastor de nuestro presidente mexicano. Perdónenme. El terreno de la política, dicen algunos críticos de la propia política, es el terreno del amor imposible. En la política estamos en el terreno del amor imposible. Por eso la política mundana, como se le llama, o la política secular, no tiene sentido en la iglesia. Porque en la iglesia, dice el Señor Jesucristo, el que quiera ser el mayor, ¿qué debe hacer? Someterse y hacerse humilde como un niño. Mateo 20, vamos a Mateo 20, por favor. $20 para que no se nos olvide. Se acerca la madre de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Se acerca esta señora con sus hijos, que seguramente estaban muy apenados de que la mamá fuera a pedir estas cosas. Se postran ante él los tres y le piden algo. Y él dice: ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, mis hijitos, mis niños, que se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Madre al fin, parece madre mexicana. Entonces Jesús respondiendo dice: caramba, con todo respeto, hermana mía e hija mía. ¿Qué? ¿Qué le dice? No sabes lo que pides. Es una insensatez lo que estás pidiendo. Te pasas. Digo, por favor, ¿cómo me pides eso? ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y entonces les sale lo bravucón a ellos dos. Ya no habla la mamá, hablan ellos. Podemos. Somos de la Asociación de Lucha Libre, ¿no? Podemos.
Y él vuelve a decirles, pueden beber de eso, pueden ser bautizados, pero no me toca a mí dejar eso o definir esos lugares. Versículo 24, obviamente, los otros 10 discípulos oyen esto y se enojan con los 2 hermanos. Pero entonces el Señor Jesucristo, a diferencia de Marcos, si ustedes se fijan, ahí está la referencia de Marcos 10, donde está el primer relato de este suceso, que es diferente. Mateo 20 sigue a Marcos 10, pero le hace cambios. En Mateo 20, el Señor Jesucristo aprovecha la pregunta de esta señora impertinente, con todo respeto. Aprovecha la impertinencia de esta señora y el cariño tan grande por sus hijos, y entonces Jesús aprovecha versículo 25 y le dice a todo el grupo, cuando ve que los 10 están bien enojados por la excesiva petición de la mamá de esos 2, el Señor les dice, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, gobierno, poder, autoridad? Pero entre ustedes no va a ser así. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, vuestro esclavo. La palabra doulos en griego, significa esclavo, servidor, siervo. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. La teología contemporánea le ha llamado a esto el evangelio del poder / servicio. El evangelio del poder / ¿qué? Servicio. El poder y el servicio, dice el Nuevo Testamento y la teoría política también, el poder y el servicio no se llevan muy bien. Porque el que llega al poder quiere solamente mandar. Y el Señor Jesucristo dice, el que quiera ser el mayor tiene que servir. Esta es la consigna básica del primer evangelio canónico para el reglamento interno de la Iglesia. Como protestantes, ¿cómo criticamos a los cardenales, verdad? No me refiero ni a los de San Luis ni a los pajaritos. ¿De qué color se visten los cardenales? Así como la hermana. Criticamos el poder en la iglesia, en cualquier iglesia. Pero no hemos aprendido la lección de nuestros hermanos anabautistas o menonitas. Los queseros de Chihuahua, pues. Los que venden queso y hablan alemán antiguo del siglo XVIII allá en Chihuahua, que ya se van a ir del país, por cierto. La gran lección del anabautismo protestante. Mi único rey es Jesucristo. Por lo tanto, toda relación social o política que yo deba tener con el poder está dominada por mi fidelidad a Jesucristo. Y si tengo que oponerme a ese poder humano, a ese poder político, a ese poder social en nombre de Jesucristo, lo voy a hacer, pase lo que pase y caiga quien caiga. Nosotros, protestantes no anabautistas, no menonitas, no llegamos a tanto. Nos tiembla la mano, nos tiembla la fe, nos tiembla el corazón, nos falta mucho para poder comprender la radicalidad del mensaje de Mateo 18. Regresamos al pasaje. Versículo 10. Les advierto una cosa, dice el Señor. Leo en la versión que tenemos en el boletín. Les advierto una cosa, dice el Señor. Si ustedes siguen menospreciando, si ustedes siguen ofendiendo, si ustedes siguen faltando al respeto a la dignidad de estos pequeños, yo les garantizo que algo que está pasando en los cielos. Los ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, dice el Señor Jesucristo, ninguno de esos agravios, ninguna de esas agresiones va a quedar impune. El Señor se va a cobrar toda forma de agravio. En el suplemento letra hay una sección dedicada al reverendo doctor Martin Luther King Jr., porque era Junior, su padre también se llamaba así. En los Estados Unidos hay un día dedicado a Martin Luther King.
oficialmente. Costó sangre, sudor y lágrimas que eso pasara. De modo que en la historia reciente de ese país están esos dos personajes frente a frente. Martin Luther King, de tradición religiosa protestante, ¿de cuál era? Bautista. Por lo tanto, anabautista. Porque aunque la iglesia bautista sea como ahora la conocemos en muchos de sus aspectos, no todas son iguales, pero en general sea como es, de todas maneras la iglesia bautista viene del anabautismo, de allí viene. Y a muchos de ellos, y se lo hemos dicho y hemos dialogado con muchos hermanos bautistas, es una lástima que muchos de ustedes no se acuerden que originalmente no eran bautistas, eran anabautistas o menonitas. De allí viene la iglesia bautista. De esa capacidad de resistirle al poder y de decirle es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí están cara a cara Martin Luther King y Donald Trump. Y ese país, con ese pasado reciente, con esa capacidad de armonizar los contrarios, tiene que volver a dar testimonio de Jesucristo contra todo lo que haya. Eso no se puede borrar de la historia, como no podemos borrar de la historia evangélica en México ni del país a alguien como Rubén Jaramillo. Lo querrán borrar muchos, y claro que está borrado. Ni siquiera sus hermanos metodistas se acuerdan a veces de Rubén Jaramillo. Pero hay que acordarse de Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo, pastor metodista, líder campesino, fue asesinado por el gobierno de Adolfo López Mateos en 1962 en las ruinas de Xochicalco en Morelos. Por supuesto. Y también fue asesinada su esposa que estaba embarazada y toda su familia. Y ahí está la historia, otra vez volviendo con lo que debe ser la iglesia. Si bien la iglesia debe cuidar, ya lo leímos, de los que están dentro, es imperativo igualmente ir más allá de sus fronteras. Y terminamos. Amor al hermano, ¿y qué? Palabra odiada, ¿no? Palabra difícil de recibir, diría el Evangelio, es esta. Palabra difícil de aplicar. La vida en comunidad, dice Gustavo Gutiérrez, comentando Mateo 18, no puede basarse en actitudes fáciles y componedoras, de acomodo. Ay, sí, todos entramos aquí en la iglesia y el amor de Dios es tan vasto y aquí resolvemos todo como quiera. No, momento. El amor de Dios que debe practicarse en la iglesia, dice San Pablo en Romanos capítulo 12, debe ser un amor sin fingimiento. Nada de que te amo de dientes para afuera. Tendríamos que llegar en la iglesia, hermanos, a tener la capacidad de decirle a otro hermano con el que no estamos de acuerdo, decirle: el amor que te tengo en Jesucristo está entre paréntesis. Sí, está en entredicho, porque el desacuerdo, porque la falta de acuerdo, de comunicación y hasta de comunión puede llegar a ese extremo. Deberíamos tener la capacidad de decirlo. El amor de Cristo es demasiado grande para que esas cosas sigan sucediendo, pero siguen sucediendo. El amor cristiano rechaza el amiguismo que se traduce en una especie de ¿qué? Sí, aquí no estamos para coexistir pacíficamente y ocultar nuestras diferencias. No. Si tenemos diferencias en la iglesia, dice Mateo 18, hay que sacarlas. Hay que explorarlas, hay que trabajarlas y hay que resolverlas. Y si tenemos que irnos de la iglesia por ellas, nos vamos. ¿Queda claro? Porque no estamos en un club donde estemos pagando membresía. Allí no me gusta, ni siquiera aviso que me voy. En esta iglesia, hermanos, si lo digo con la mano en el corazón, con todo respeto,
Y en el espíritu de Mateo 18 hemos tenido hermanos miembros que ni siquiera se han despedido de la iglesia. ¿Estoy diciendo mentiras? ¿Estoy diciendo algo falso? Miembros de larguísima trayectoria que saben y han sabido cuál es la disciplina interior de la iglesia y cuál es su doctrina en términos de la iglesia, y han hecho eso. ¿Estoy diciendo falsedades? Ese es el espíritu de Mateo 18. No finjas que amas a tu hermano. Segunda balita, porque ya vamos a terminar. Debe buscarse ganar al hermano. Otra vez el versículo 15, el mismísimo versículo 15, donde se reconoce que nosotros siempre seremos los ofendidos y que nosotros no somos capaces de ofender a nadie. ¿Sí? Si tu hermano peca contra ti, porque siempre lo vas a decir así, ve a solas con él y hazle ver su falta. Y no termina el versículo sin que el propio Señor reconozca y diga la posibilidad real de que nos haga caso. Si te hace caso, ¿qué lograste? Ganaste a tu hermano, ganaste un amigo, limaste asperezas, fumaste la pipa de la paz. ¿No? Claro, ¿es posible? Dice el Señor. Sí. Tal vez es 1 en 1,000,000. Pero puede pasar que tu hermano te haga caso y reconozca que te ofendió y diga, sí, tienes razón, perdóname. Versículo 16. Pero como es 1 en 1,000,000, ¿qué dice el Señor? Pero si no te hace caso, en México diríamos textual, si no te pela, ¿no? Lleva contigo a 1 o 2 más, ¿para qué? Por eso está entre comillas, porque cita el libro de Deuteronomio capítulo 19. Todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y como es 1 en 1,000,000, llevándole incluso a los testigos, dice el versículo siguiente, si todavía se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, entonces sí, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Si esto no da resultado, el asunto debe comprometer a otros miembros de la comunidad. Eso dijo el Señor Jesucristo. Tiene que ser asunto de toda la comunidad. Es decir, en términos de horizontalidad. El Señor Jesucristo es el fundador de lo horizontal en la iglesia. El Señor Jesucristo es el fundador de lo colegiado en la iglesia. El Señor Jesús de Nazaret fue el primero que habló de igualdad en la comunidad. Por eso Jesús fue un revolucionario. Porque vino a cambiar las relaciones sociales, porque se burló en su cara de los poderosos y porque dijo, aquí el único que viene a resolver las cosas en la comunidad, ese soy yo. Y termina el pasaje. Si la nueva exhortación es desoída, será necesario apelar a la comunidad y la eclesía, dice el texto explícitamente, lo va a resolver porque hemos llegado ¿a dónde? A la última instancia, donde ya no hay apelación. Pobre del Chapo, ¿verdad? Pobrecito. ¿Vieron su cara cuando lo estaban llevando a Estados Unidos? Se ganó la portada de periódicos en todo el mundo. No va a haber pena de muerte para él. Ya es ganancia. Si hay cadena perpetua, ya no volverá a pisar Sinaloa jamás, donde le construyó el templo a su mamá. El siguiente y definitivo paso con el que cierra el pasaje es aprender a perdonar continuamente las ofensas, para así confirmar el postulado absoluto de la vida en comunidad. ¿Cuál es? Que Jesús se mueve en medio de ella. Porque, como escribe Gustavo Gutiérrez, perdonar es dar vida. Y eso debe caracterizar a la asamblea de los seguidores de Jesús. Negarse a perdonar ilimitadamente es negarse a creer en el Dios de la vida.
que, como lo dicen las Escrituras, repetidamente perdona y hasta se olvida del pecado. En efecto, el basamento del perdón está en el amor gratuito de Dios que todos estamos llamados a poner en práctica. Si la iglesia no es un club social, si la iglesia no es una ONG, si la iglesia no es una asociación civil, ni mucho menos, hagámosle caso al Señor de la mies. Que el Señor nos bendiga.